En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo primero. El primer mandamiento. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El Catecismo dedica 505 números al estudio de estos 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros de altura del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Estamos hoy en el metro 296 de altura. Estamos también en el tercer apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 19 números al estudio del tema que tiene como título: No habrá para ti otros dioses delante de mí. Estamos estudiando los pecados en contra del primer mandamiento. Hoy vamos a profundizar en el número 2127 con uno de los pecados en contra del primer mandamiento, el agnosticismo. Número 2127 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el agnosticismo reviste varias formas. En ciertos casos, el agnosticismo se resiste a negar a Dios. Al contrario, postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse y del que nadie podría decir nada. En otros casos, el agnóstico no se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla e incluso afirmarla o negarla. Un número muy interesante este que nos propone el catecismo en esta mañana para hacer esta definición de lo que es un agnóstico, una palabra muy moderna hoy que le gusta mucho ser utilizada a los jóvenes, ¿no? Incluso a los adultos que no quieren dar su brazo a torcer. Entonces usan palabras rebuscadas como esta, ¿no? Yo soy agnóstico. Y es interesante que lo primero que hay que hacer es distinguir ateo de agnóstico. Hemos dedicado la semana pasada entera a hablar sobre el ateísmo. El ateo lo entendemos como aquel que niega la existencia de Dios. Ese es un ateo. El que niega que Dios existe. El agnóstico, que es una palabra que viene del griego agnosis, que significa no conocimiento, más que negar a Dios, lo que hace el agnóstico es abstenerse de afirmar o de negar que Dios existe. Es decir, ni digo que sí, ni digo que no. Ese es el agnóstico. Y ese agnosticismo, ese movimiento de personas que no se atreven a decir si Dios existe, pero tampoco se atreven a negarlo, tiene muchos matices. Y hoy día, como está de moda, pues se puede entender de varias formas. Vamos a intentar explicar algunas de ellas, ¿no? Hay un primer agnosticismo que se llama el agnosticismo débil, que es la falta de certeza o de conocimiento, y está un poquito más cerca de otra palabra muy rebuscada que usan hoy día, el escepticismo, los escépticos.
También está el agnosticismo fuerte, que son aquellos que afirman que Dios no puede ser conocido por el hombre. No lo niegan, no lo niegan, pero afirman que es imposible que el hombre lo pueda conocer. También al agnosticismo se le podría dar como la oportunidad de encontrarle un sentido positivo, así como nos dice este número del catecismo. El agnóstico, como no niega a Dios directamente, tiene una pequeña ventana abierta donde podríamos entrar a una cierta búsqueda de Dios por ahí. Por ejemplo, el agnóstico en un ateo puede ser un paso positivo. Un ateo que se convierte en agnóstico puede ser un paso muy positivo. Puede haber una persona atea que niega a Dios, pero que en su interior puede llegar en algún momento de su vida a pensar, bueno, pero ¿quién soy yo para decir que Dios no existe? ¿Cómo puedo estar tan seguro que Dios no existe? Puede llegarse a preguntar, bueno, ¿y si estoy equivocado? Porque una cosa es que no conozca a Dios, que no crea en Dios, pero otra cosa muy diferente es que lo niegue, que niegue su existencia. Por eso el agnóstico tiene esa ventanita ahí abierta donde podría ser que Dios actúe. Tal vez pueda parecer más humilde decir yo soy agnóstico que decir yo soy ateo, porque precisamente no me atrevo a negar a Dios. Porque la característica número uno que hemos hablado del ateísmo es su soberbia. El ateo es tan soberbio que dice, Dios no existe. El ateo es tan soberbio que acusa, por ejemplo, a la iglesia de ser una lavadora de cerebros, cuando son los mismos ateos los que le lavan el cerebro a la gente diciéndole que Dios no existe, que tú eres el autor de tu propia vida, que tú mismo te hiciste. Por eso el catecismo como que hila tan fino cuando habla del agnosticismo, porque puede haber una oportunidad en esa búsqueda de Dios. Ahora, dicho sea de paso, no es lo normal que un agnóstico esté buscando a Dios. Eso no es lo normal. Ese no es su terreno. Más bien sería lo contrario, alejarse cada vez más. Pero podría pasar. Y lo interesante es que Dios siempre está a la espera de ese hombre. La iglesia siempre estará ahí atenta para ayudarle a encontrarse con la verdad, cuando sea el momento oportuno, con toda la paciencia que necesite. Ahora, este número del catecismo, queridos amigos, nos plantea dos tipos de agnosticismo. El primer tipo de agnosticismo es el que niega especialmente la revelación de Dios. Da por supuesto que Dios sí existe, claro que sí, Dios existe. Que existe un ser trascendente, claro que sí. A veces le dice a ese Dios trascendente o a ese ser trascendente, le dice que es una energía, a veces. Pero no permite la posibilidad de que ese Dios, de que ese ser trascendente, de que esa energía pueda revelarse y mucho menos mostrarle al hombre un camino. Eso sí, no lo acepta. Este tipo de agnosticismo se le entiende hoy día como un deísmo.
que es esa concepción de un Dios trascendente, pero que no se revela, lejano. A lo largo del siglo XX fueron muchísimos pensadores, ¿no? Muchísimos que decían que el marxismo era el mayor enemigo del cristianismo. Pero sin embargo, la historia se ha ido encargando de demostrarnos que la ideología más persistente y más perjudicial no era necesariamente el marxismo en sí, sino la ilustración, el agnosticismo. Lo característico del marxismo fue el ateísmo. Lo característico del agnosticismo es la ilustración. Negar que Dios se pueda revelar. No pensar en que Dios lo pueda hacer, en que Dios lo pueda lograr. Que la cabeza, que la mente, que la razón no pueda llegar nunca a conocer a ese Dios. Eso es lo propio del agnosticismo. Y entonces el agnóstico descarta la posibilidad de que Dios pueda tener una relación personal con el hombre. No entra en su cabeza, en su gran cabeza, porque es un hombre que piensa. El agnóstico dice que eso de que Dios nos hable en la Sagrada Escritura, que eso de la revelación es un recurso para los ignorantes que necesitan ver cosas, palpar cosas, porque no son capaces de pensar. Eso dicen los agnósticos. Y el catecismo nos propone un texto de la Sagrada Escritura que es precioso para iluminar este tema. Segunda de Reyes 5, 9, 14. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Eliseo envió un mensajero a decirle, vete y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te volverá limpia. Se irritó Naamán y se marchaba diciendo, yo que había dicho, seguramente saldrá, se detendrá, invocará el nombre de Yahvé su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. ¿Acaso el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos para quedar limpio? Y dando la vuelta, partió encolerizado. Se acercaron sus servidores, le hablaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿es que no la hubieras hecho? ¿Cuánto más, habiéndote dicho, lávate y quedarás limpio? Bajó pues y se sumergió 7 veces en el Jordán, según la palabra del hombre de Dios, y su carne se tornó como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Es un texto magistral este que nos propone el catecismo, ¿no? Donde Naamán se resistía a aceptar que con la simpleza de lo que le decía el profeta Eliseo podría quedar limpio. En la cabezota de Naamán no entraba. Una cosa es que haya un Dios trascendente, pero otra es que ese Dios te esté describiendo un camino concreto para quedar limpio. Eso no lo entendía Naamán. Y muchos de nosotros hoy día en nuestra cultura somos Naamán.
Nos cuesta creer que Dios sea tan sencillo, tan cercano y tan concreto en nuestra vida que entonces elegimos mejor expresar, no que no existe, sino que no le puedo conocer. Es una cosa muy interesante. Por ejemplo, el agnóstico dice, no puede ser que mis pecados queden perdonados porque se los diga un cura. Eso dice el agnóstico. Si ese cura es más pecador que yo, ¿cómo puede ser eso? Claro, en esa cabeza tan grande no puede entender que Dios sea tan sencillo. En esos razonamientos no puede entender, se queda sin la capacidad de entender que Dios sea tan simple. El agnóstico no puede entender que Jesús esté en un pedazo de pan y vino. Eso no lo entiende su cabeza. Porque según él, su cabeza tan grande no llega a entender que Dios puede hacerse tan pequeño. A esas mentes ilustradas les pasa lo que le pasó a Naamán. Le cuesta mucho aceptar que Dios esté tan cercano, tan cercano, tan concreto a mí, que esté metido en mi existencia. ¿Y cómo puede pasar esto? Pues puede pasar en que Dios puede hacer lo que quiera. Y que el agnóstico puede preguntársele, ¿acaso tú vas a impedir que Dios sea Dios? ¿Acaso tú vas a indicarle a Dios cómo Él se ha de revelar? ¿Acaso tú le vas a decir a Dios cómo se puede Él manifestar? ¿Acaso Él no es libre para acercarse al hombre si quiere hacerlo, como quiera hacerlo y cuando quiera hacerlo? ¿Quién eres tú para decirle a Dios cómo? Eso es lo que hay que decirle al agnóstico. Y es curioso que estos mismos agnósticos son los que acusan a la religión católica de estar contriñendo la trascendencia en un mensaje revelado, que caigan en la burda contradicción de supeditar la libertad de Dios a sus presupuestos ideológicos. Hablan de Dios como si fuera una energía, pero Dios no es una energía, Dios es Padre. Es un padre que no se puede quedar con los brazos cruzados viendo cómo sus hijos se pierden por el mal camino. El amor de padre le impulsa a acercarse al hombre, a hablarle como a un hijo, a indicarle el camino correcto a seguir, lo que haría humanamente cualquier hombre. La revelación no solo es una potestad divina, sino que es coherente con la imagen de Dios Padre que nos muestra la revelación. Y es cierto que la revelación es un acto libre de Dios, al que no está obligado bajo ningún concepto. Y hay que decir que la revelación es coherente con la noticia de que Dios es amor, porque el amor se revela, el amor no se queda oculto, el amor tiende siempre a comunicarse. Por eso, el rechazo del agnóstico, el rechazo del racionalista, el rechazo del ilustrado hacia la revelación de Dios, en el fondo lo que está teniendo es una tremenda resistencia al amor de Dios. ¿Qué le pasa al agnóstico? Que no se deja amar.
que no se deja amar, que se resiste a dejarse amar. Y por eso le resulta tan fácil algunas veces decir, bueno, pues entonces no existe. No, no puedo afirmar que exista. Y cuando da un paso más, se hace ateo y dice, Dios no existe. Por tanto, queridos amigos, no podemos olvidar que todo esto está en el contexto del primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Que dicho de otro modo es algo profundamente hermoso. Déjate amar por Dios por encima de todas las cosas. Es imprescindible que para poder amar a Dios sobre todas las cosas tienes que dejarte amar por Él. Si no, no se logra. Porque quien no se deja querer por Dios, ¿cómo le va a amar por encima de todas las cosas? El agnóstico se resiste a aceptar a Dios. Hay una desconfianza hacia su amor. Y por eso la afirmación de que no le puede conocer. Y la revelación no es otra cosa que Dios mismo a la búsqueda del hombre por amor. Pero si el agnóstico no se quiere dejar amar, entonces no hay nada que hacer. En toda relación humana, en toda, siempre tiene que haber alguien que tome la iniciativa del amor. Siempre. Y en este caso fue Dios. Es muy hermoso porque fue el mismo Jesús que nos lo enseñó. Juan 15:16. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. El primer paso del amor lo dio Dios. Dios es quien se dio a conocer. Por eso el agnóstico está perdido. Porque está negando algo que es evidente. La capacidad que tiene el hombre para conocer a Dios. Es algo evidente que la tenemos. Y ellos se aferran en negarla. Es curioso que nosotros pensemos que cuando nos acercamos a Dios, estamos nosotros tomando la iniciativa. Pero eso es mentira. Si antes que te pasara por la mente buscar a Dios, Él ya te estaba buscando. Porque Dios tiene pasión por mí, hasta el punto de llegar a implicarse en nuestra propia historia, hacerse como nosotros. Esa es la revelación de Dios. Es muy curioso también ver cómo en esta cultura donde hay tantos agnósticos, ellos preguntan, bueno, pero ¿por qué Dios no nos habla entonces? ¿Por qué se queda callado ante todo lo que pasa en el mundo? Es muy curioso que se pregunten eso, pero si Dios te está hablando todo el tiempo, tú eres quien no quiere escucharle. Dios ha hablado desde siempre y nos ha dado una clave para entender el sentido de todo. La predicación de Jesús, las bienaventuranzas, la cruz, la resurrección. Ahí Dios está hablando y fuertemente. Pero tengo que escucharlo. Y da un paso más el catecismo y nos pregunta y nos propone el segundo tipo de agnosticismo. Es el que no se pronuncia sobre la existencia de Dios porque es imposible probarla. Por tanto, ni afirmarla ni negarla. Este es el agnóstico, digamos, más literal. Y dice que el hombre solo puede hablar de lo que conoce.
por sus propios sentidos o de lo que es experimentable. Y el catecismo nos remite a un número que ya estudiamos en la primera parte del catecismo, el número 36, que dice: la Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Es un número hermosísimo que nos da una respuesta ante esta tendencia agnóstica en la que vivimos. Estos agnósticos que dicen que no se puede conocer lo que hay más allá. La iglesia les responde y les dice: hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y el hombre tiene la capacidad de conocer también a través de la razón la existencia de Dios. Tal vez no lo va a conocer en totalidad, porque su razón es limitada, pero lo va a conocer en la medida de sus posibilidades. Lo que no se puede decir es que no podemos conocer a Dios a través de nuestra razón, porque sí se puede. Eso es uno de los errores que esta cultura nos ha vendido, nos ha metido. Esa errónea afirmación de que solamente la ciencia es lo que vale, porque es experimentable y porque es comprobable, eso es un error. Eso es una falsedad absoluta. También la filosofía es científica, la metafísica, la teología, también tienen una metodología de investigación. Son ciencias del conocimiento no experimental, pero son ciencias del conocimiento racional. Hablamos de una ciencia de conocer, no a través de los sentidos, sino a través de la razón. No es en un laboratorio, pero sí en un escritorio, en un salón de clase, porque a través de la razón somos capaces de conocer la verdad. Muy importante esto, queridos amigos, tenerlo presente. La razón puede conocer a Dios, no solamente desde el sentimiento, porque es lo que nos quieren vender. Que conozcamos a Dios no a través de la razón, sino a través de adherirnos a Él de una manera sentimental. Y a eso hoy día se le llama fideísmo. Y eso no es una auténtica fe, porque es una fe sin razón. Eso de que creo en Dios porque lo necesito y porque me siento mucho mejor si creo en Él, son argumentos únicamente basados en una percepción subjetiva, sentimental, y eso es pasajero, no es una auténtica fe. El fideísmo concluye en que la existencia de Dios se basa en que yo lo necesito. En cambio, nosotros los católicos creemos que existen unos argumentos objetivos de la existencia de Dios, que hay razones objetivas para creer que Dios existe, como es, por ejemplo, el orden del cosmos, como es, por ejemplo, la existencia del ser humano. Porque si se rechaza la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de conocer a Dios desde nuestra razón, y nos centramos solamente en los argumentos subjetivos, sentimentales, que yo me siento muy bien con Dios y ya, estamos en tremendo peligro de perder la fe. Porque del fideísmo, de ese querer sentir a Dios de una manera muy sentimental, al agnosticismo,
hay una brecha demasiado pequeña, porque el agnóstico, con la misma carga de razón subjetiva, también dice, pues yo me siento bien sin Dios. Y ya. Así como el fideísta se siente bien con Dios, el agnóstico se siente bien sin Dios. Por eso es importante la fe católica, para no entrar en estos dos bandos, ni en el fideísmo ni en el agnosticismo, sino en una fe con argumentos objetivos que afirman la existencia de Dios. ¿Se dan cuenta por qué los cristianos somos tan perseguidos? Porque no somos ni de un grupo ni del otro, siempre en el centro. A Dios se le puede conocer desde la razón humana, no en su totalidad, pero sí en nuestra capacidad. Dios no depende del gusto personal de cada uno. La existencia de Dios no depende de que yo crea que Él existe o no. Tampoco de si me gusta o no me gusta, si me siento bien con Él o no. Dios es Dios. Dios existe, independientemente de mí, de lo que yo piense. No es mi mente la que le da a Dios la existencia. Si pienso en Él existe, pues no, existe porque existe Él, no porque tú lo pienses. Por eso la gran defensora de la razón va a ser siempre la iglesia. Muchos creen que la iglesia es enemiga de la razón. No, al contrario, es la mejor amiga, porque la mejor amiga de la fe tiene que ser la razón. Eso lo enseñó el Papa Benedicto XVI, cuando él subrayaba que a Dios le conocemos por la fe y por la razón, y que era muy importante que nuestra fe no fuera irracional. El Papa tenía una encíclica preciosísima que invito a todos a leerla en algún momento de su vida, Fides et Ratio, fe y razón. Y el Papa, en esta encíclica Fides et Ratio, decía que nosotros los católicos tenemos dos alas para poder volar bien. Un ala era la fe y la otra ala era la razón. Y para poder volar bien, un animal, un águila, necesita tener dos alas. Con una sola ala no puede volar. Las nuestras se llaman fe y la otra la razón. Benedicto XVI se basaba en la encíclica Fides et Ratio que publicó San Juan Pablo II ese 14 de septiembre de 1998. Y San Juan Pablo II hablaba de que era muy importante que nosotros tuviéramos razones para creer. Dios nos ha dado una razón capaz de conocer la verdad. Y yo me tengo que esforzar todos los días en tener razones para creer. Y para eso la iglesia ha desarrollado toda una metodología para nosotros poder entender. Creo para entender y entiendo para creer. Fíjense, queridos amigos, cómo uno de los problemas más grandes que tenemos hoy día en la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, es que les han quitado el área de la religión, de la escuela. Ya no se reza en la escuela, ya quitaron todas las imágenes que pudieran haber, un Cristo, todo eso lo quitaron, la clase de religión, pero también les quitaron la clase de filosofía o la redujeron a lo mínimo. Es decir, ni fe, ni pensar, ni razón, nada, solo experimento.
No enseñe a pensar, solamente enseñe a comprobar. No solamente se les quita la fe, sino que además se les quita la capacidad de racionar y dejarlo solamente con conceptos comprobables, exactos, matemáticos, experimentables, pero no la capacidad de pensar y menos de extraer conclusiones. Eso lo vemos, por ejemplo, en los exámenes que les hacen a nuestros hijos. Escoja A, B, C o D. No piense, usted escoja. No hay exámenes donde usted tenga que escribir porque la letra que tienen es terrible. Menos póngales, sáqueme una conclusión. Y ahí nos han llevado. No solamente nos quitaron la fe de la escuela, también la capacidad de racionar. Es algo muy interesante que hayan excluido estos temas de la enseñanza. Pero nosotros los católicos defensores de la razón del hombre, es importante tener en cuenta que sí podemos, desde la razón, conocer a Dios. Por tanto, queridos amigos, seguiremos tocando este tema del agnosticismo, que es mucho, mucho más profundo y en conclusión, podríamos sacar hoy, igual que el ateísmo, mucho cuidado con caer en nuestra vida en un agnosticismo, porque no necesariamente podemos estar en nuestra vida negando la existencia de Dios como el ateo, pero posiblemente podamos estar en nuestra vida viviendo como si Dios no existiera, sin negarlo, tampoco sin afirmarlo, pero viviendo como si no existiera.